¿Hay algún acuerdo secreto o algo implícito con el Fondo Monetario Internacional de no utilizar la reserva si llega al techo de la banda? Porque si llega al techo de la banda tiene que vender. Entonces hay un acuerdo con el fondo de decir, mira, al techo de la banda no llega, pero voy a poner la tasa de interés bien alta, voy a hacer una política monetaria contractiva de tal magnitud para tratar de desalentar la entrega de dólares. ¿No será que no pueden vender dólares por lo pronto hasta octubre y después se verá cuál va a ser el nuevo régimen cambiario? Dentro de esa lógica es para tratar de entender el desquicio monetario que están haciendo. ¿Por qué están tan obsesionados con la tasa de interés y la cantidad de dinero que está circulando en la economía, en el mercado? Vamos a escucharlo. Entonces nosotros no vamos a combatir nunca que vayan pesos al mercado, porque cuidamos la inflación. Nuestro motivo principal en esto es cuidar los precios. Y como saben todos, ahora la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario generado por una caída de demanda, exceso de oferta de pesos, o una combinación de ambos. Entonces, en una situación en la que hay ruido electoral manifiesto, ¿sí?, nosotros, que puede ocasionar una caída en la demanda de dinero, como sucedió en julio, lo último que vamos a hacer es, esto sí es un dato para el mercado y se lo decimos, es hacer que vayan pesos al mercado. Eso no va a pasar, no lo vamos a hacer. ¿Cuál es la tasa de equilibrio? Es endógena, la dirá el mercado. ¿Y por qué está influida? Obviamente que está influida por la parte política. ¿Cuál es la tasa de equilibrio en pesos de un Congreso que te mete 12 leyes para romperte el equilibrio fiscal en 2 semanas? Entonces, bueno, no sé cuál es. Entonces, el mercado dirá cuál es esa tasa. Veremos cuál es la tasa de equilibrio en pesos. El dólar se moverá también, flotará de acuerdo también a lo que es esa tasa. El dato que sí podemos darle es, como digo, que nosotros no vamos a permitir que vaya ningún peso al mercado. Es decir, ahí en esa presentación de Luis Caputo, que es una manifestación más de la degradación del cargo de ministro de Economía, porque va a un streaming de fanáticos libertarios denominados el programa carajo. No es que hace una conferencia de prensa, no es que hace una presentación institucional, sino que va a un streaming. Dicho esto, voy a lo que dijo Caputo. Es, primero, la tasa de interés no es endógena, sino que la está definiendo precisamente el Banco Central y el Tesoro. Endógena es que la define libremente el mercado. El dólar no flota, pese a que lo que está diciendo a nivel de flotar, sino que interviene permanentemente dentro de la banda, y vinculado con la inflación no es la disponibilidad de pesos, sino que es el tipo de cambio. Por eso interviene tanto en el mercado, ¿sí?, porque están tan preocupados por el tema del dólar. La pregunta que surge: ¿por qué no dejan que suba al techo de la banda? ¿Hay algún acuerdo secreto o algo implícito con el Fondo Monetario Internacional de no utilizar la reserva si llega al techo de la banda? Porque si llega al techo de la banda tiene que vender. Entonces hay un acuerdo con el fondo de decir, mira, al techo de la banda no llega, pero voy a poner la tasa de interés bien alta, voy a hacer una política monetaria contractiva de tal magnitud para tratar de desalentar la entrega de dólares. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional en última instancia pudo haber aprendido de la experiencia anterior con Caputo como ministro de Finanzas del gobierno y presidente del Banco Central del gobierno de Macri, que liquidó los dólares del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque uno se pregunta ¿cuál es la dimensión de si ya había llegado a 1.350 y tuviste un traslado a precios no de tal magnitud? Porque un 20% que subió y no tuviste un traslado. Entonces, ¿por qué están tan preocupados? ¿No será que no pueden vender dólares por lo pronto hasta octubre y después se verá cuál va a ser el nuevo régimen cambiario? Dentro de esa lógica es para tratar de entender el desquicio monetario que están haciendo. Digamos, porque fueron desde el momento que se hizo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hasta ahora, modificaron el funcionamiento del mercado de cambio oficial, modificaron las políticas monetarias sobre cómo intervenir, modificaron vinculado con la tasa de interés. La volatilidad de la tasa de interés es impresionante. Entonces es imposible decir, bueno, es una destrucción de esa mala praxis de la gestión de Caputo. Las empresas
tienen mecanismos defensivos frente a tasas de interés tan elevadas. Una de ellas es tratar de cancelar lo más rápido posible si tienen deuda en pesos. Esto lo que te lleva es que una contracción financiera del propio giro, y todo eso lleva a una recesión, lleva a un parate económico, y lo que se le suma con impacto en el empleo. Toda esta mala praxis de Caputo, junto con Santiago Bausili, su socio en el sector privado y como socio en el Banco Central, hace esa tensión con un sector que decía, pero que el sistema financiero estaba en contra del gobierno, estaba en contra del equipo económico. No, lo que sucede es que esa mala praxis lleva a esa tensión con el sistema financiero. Y para cerrar, cuando se habla de el Banco Central, que tiene que haber un Banco Central independiente, ese es el discurso de la ortodoxia, e incluso ellos lo mantienen. ¿Cuál es la independencia hoy del Banco Central? No tiene ninguna, es una cosa, digamos, pasó a ser un apéndice del Poder Ejecutivo y en realidad del verdadero ministro de Economía, que es Javier Milei, hasta el nivel de publicar en el Banco Central, en el portal del Banco Central, un texto de Javier Milei, del presidente del Banco Central, el presidente de la Nación, en el portal del Banco Central. Sí, señor. Pensaba, libertad económica no hay nada, o sea, los tipos están manejando todos los precios, hasta el precio del salario. Sí. Están manejando. Lo que sí hay, digo, porque uno dice, bueno, ¿qué es lo que les gusta a los empresarios? Ellos dicen, no, la libertad. Lo que hay es baja del gasto. Lo que es baja del gasto. Es menos pago en jubilación, menos pago en ciencia, menos pago en... Deuda pública. Eso es lo que le gusta a los empresarios. Eso es lo que porque libertad no tienen, la verdad. No, y además una intervención fuerte. Me parece interesante, vinculado con esto que estás mencionando, el tema del gasto, que incipientemente, en forma incipiente, empezó a haber algún tipo de observación que nosotros ya hace bastante mencionado, de que el superávit fiscal es una farsa. Y salió una nota, varios estos días, sí. Salió hasta una nota en La Nación, cosa que empiezan a ver que el rey está desnudo. Y además quieren empezar a verlo desnudo porque pensarán que, bueno, está bien, ya hiciste el trabajo sucio, Milei. Claro. Y avanzaste, y si querés ganaste la batalla cultural a nivel de la necesidad del equilibrio fiscal, que ahora hoy todos hablan. Ganaste la batalla de decir, bueno, no importa pegarle a los jubilados. Bueno, ganaste, bueno, pero ya tú hablan de los modos, de la forma. Claro. En realidad lo que necesita es alguien que lo ordene, que ordenen un poco este desquicio que está haciendo en la economía real y ahora también en la economía financiera, en lo que teóricamente es los especialistas, y están haciendo un desquicio vinculado con el manejo monetario y por consiguiente también cambiario. Es interesante porque los economistas le están diciendo, mirá, no solo no tenés superávit, sino que estás emitiendo. Él dice que bajó la inflación por eso. Los economistas le están diciendo, vos no hiciste eso. Claro. Entonces, están llegando a la conclusión que llegamos nosotros desde hace rato, que todo el tema es que planchaste el dólar y los salarios. No que bajaste el gasto y no emitís. Y fíjate que cuando hablan desde el gobierno y te dicen, bueno, la prioridad es llegar a las elecciones con la inflación controlada y que el dólar no se dispare. Pero no unen los puntos. Claro. Lo dicen como si fueran dos fenómenos separados. Y en realidad no querés que se te dispare el dólar para que no se te vaya la inflación. Claro. Y no querés que se te vaya la inflación para que no se te siga retrasando el dólar. Es bueno el punto, me dejó pensando Alfredo, porque la verdad es que incluso un dólar a 1.500 sería menos barato, ya no sería tan regalado, ¿no? Entonces podés empezar a poner un dólar un poquito más competitivo, mínimamente. Ayudás a la economía y no haces todo este zafarrancho. Un dólar más competitivo y tasa de interés más baja, puede empezar a funcionar. El tipo prefiere que no. Sí. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no? Claro, ahí hay un interrogante que se verá, yo creo que el día posterior a las elecciones, porque, digamos, semejante tensión frente a una variación del tipo de cambio, que la verdad que no, que está en el nivel de recesión y caída del nivel del poder adquisitivo, que es difícil trasladarlo a precio. No es que no se va a trasladar a precio, se traslada a precio. Pero la verdad, a ver, pensemos en términos políticos, una tasa de inflación del 2,5 y una tasa de inflación del 1,5, ¿les cambia tanto si está dentro de... Vos el otro día hablabas de todas las cosas que estaban reprimidas y que iba a pagar el próximo gobierno. Y el otro día un jefe de producto de una empresa alimenticia
te había escuchado, y me dijo que le sume los precios, porque nosotros cuando podamos vamos a subir los precios. Claro. Pero cuando la demanda Claro, claro. Y es así, es otro, vale. ¿No? Vale. Decís, bueno, mirá, nosotros tendríamos que estar 20 puntos arriba. No podemos porque si no lo vendemos. Cuando podamos lo vamos a subir. Y claro, ahí está. Ahí- El mejor ministro de toda la historia mundial y estelar no para de hacer puntos suspensivos. Y vos estabas mencionando el 50%. Todos hablan del 50%, el 50%. Es muy ¿no? loco. Pero sabes que es un poquito más. ¿Por qué? Porque indirectamente va a exigir a los bancos que tengan un nivel de encajes mayor. ¿Por qué? Es un poquitito técnico, históricamente, ¿cómo es que se computa el dinero inmovilizado de los bancos en el Banco Central? El promedio en el mes, porque te imaginas todos los días claro, ver. claro. Bueno, ahora es diariamente. Con lo cual hay días que vas a tener de más Claro. y nunca vas a tener de menos. Claro, porque ¿por qué? Porque si diariamente empezás a tener incumplimientos, empieza a Te tener multan. multas. ¿Explicamos lo que es un encaje? O sea, como uno no... Si van muchos a buscar los depósitos en un día, no los van a encontrar, te dicen, bueno, inmovilizar una parte, deja quieta una parte y por si vienen un montón, los podés devolver. Esa parte suele ser 10, 15%. Claro, y acá lo llevaron en el papel al 50%. Pero en la ejecución va a tener que ser más, porque si Claro. no los bancos, después de 3 incumplimientos diarios, tienen que pagar una multa muy elevada. Y entonces es un costo mayor. Que esto es una de las discusiones que tuvieron el viernes, cuando se juntaron los bancos en el Banco Central. Porque dice, bueno, está bien, encajes. Entonces, pero encajes, decís, bueno, ¿y cómo qué rentabilidad tengo? O sea, bueno, te doy unos bonos. Pero ¿cuántos de esos bonos va a ser utilizados para encajarlos? Sé que es una cuestión técnica, simplemente lo que quiero decir es que no es una cuestión de estar a favor o en contra de los bancos, porque obviamente los bancos hacen su negocio. El tema es que los bancos están administrando, cuando se habla de la plata, tu plata, que Claro. es lo que vos permanentemente estás mencionando, porque no es que, bueno, es la plata del dueño de los bancos, es la plata de los depositantes de las empresas. De las Claro. empresas, en caja de ahorro, en cuenta corriente, en plazos fijos. Entonces, y los bancos hacen de intermediarios entre ese dinero que toman y pagan una tasa de interés y con el mercado. El mercado puede ser, si hay un boom de crédito, cosa que no hay, iría a los créditos. Claro. Y si no, va al Banco Central, la administración de la liquidez. Pero entonces el Banco Central tiene que pagarle una tasa de interés, porque si no pierde plata, porque Claro. está pagando por el plazo fijo, para hacerlo de una forma muy sencilla, y el Banco Central le tiene que pagar. Cuando es muy bajo, los encajes no los paga. Claro. Pero porque tiene entonces los bancos un margen mayor para comprar bonos o créditos, y por eso la tasa de interés más alta. Ahora bien, cuando le ponen el encaje efectivo por encima del 50%, es decir, bueno, los bancos van a perder plata, por eso bajan las acciones. Claro. A ver si se lo puedo hacer entender más fácil al público. Entre todos me hacen depósito, yo soy el banco, y me dan 100 pesos, le pago 10%. Bueno, cuando voy a cobrar un crédito, si estoy pagando 10, ¿con qué cobre 12? Bueno, me gané 2. Ahora, si la mitad de lo que me dieron yo no lo puedo usar, entonces tengo que sacar la cuenta. Bueno, ¿cómo recupero lo de la otra mitad? Porque Claro. yo pagué 10 por todo. Entonces tengo que cobrar mucho más. En vez de cobrar 10, tengo que cobrar 25, 30, 40. En este caso, vamos a estar hablando de tasas tan astronómicas. Yo le recomiendo a todos que traten de pagar completa la tarjeta, si pueden. Claro. Porque claro. cuando venga el interés de la tarjeta va a ser abismal. Si diste un cheque y no lo podés cubrir, y es descubierto, bueno, no, olvídate, no lo hagas, porque no lo vas a poder pagar. No podés pedir un crédito. No se puede vivir, el crédito es lo que mueve la economía. La suba de la tasa de interés tiene su impacto en el nivel de actividad económica y en el nivel de morosidad que va a haber. Como bien decís vos, viste que es así. Que la tarjeta de crédito fue utilizada por gran parte de las familias durante este periodo de caída de los ingresos del poder adquisitivo
mensual de los hogares como la forma de compensar la falta de ingresos. ¿Para qué? Para tratar de mantener más o menos el nivel de vida que se tenía. Por eso hay un informe de la Universidad de Buenos Aires donde dice cómo se duplicó la utilización de tarjeta de crédito, pero para comprar alimentos. Claro. ¿Eso qué significa? Que como cayó el poder adquisitivo, se utiliza la tarjeta de crédito para tratar de compensar. Más o menos no es algo que es exclusivo de la Argentina, la utilización del crédito para compensar la caída en términos reales de los ingresos. Lo que sucede es que la Argentina fue mucho más rápida y con mucho más, una caída más pronunciada. Ahora bien, Durante el menemismo, el crédito cubrió buena parte de la caída del poder adquisitivo. El voto cuota. Claro, el voto exactamente. cuota en el 95, que ahí es la expresión clara de decir, y no, que esto se mantenga como estaba, porque si no, ¿qué pasa? Se destruye el presupuesto de los hogares, como también el presupuesto de las empresas. Y entonces, como a las empresas les sube la tasa de interés, el costo financiero les sube, eso también se traslada de alguna forma a precios, o si no, en una caída de la actividad económica y de la producción, porque es una cuestión básica para la administración de su negocio, que van a perder plata, van a perder plata en función de que quiere que gane Milei. Esta es la idea. Te hago una consulta. Esto que vos estás explicando sobre las tarjetas, ¿puede ser también una de las causas por las cuales el consumo sigue cayendo, incluso comparado con un año horrible como el año pasado? Que el año pasado quizás la gente trató de atajar un poco esa caída de consumo usando la tarjeta, y ahora cuando le queda un excedente tiene que usarlo para ir a cubrir ese hueco en vez de ponerlo en el supermercado. Pero por eso incluso Ricardo Arriazu, un economista que acompaña al gobierno de Milei, dice, bueno, miren, a partir de abril la economía se paró. Entonces empezás a ver diferentes sectores que más o menos habían tenido un rebote, no es que la economía estaba en un ciclo de bonanzas, un rebote, bueno, se frenó. Bueno, guarda que esas tarjetas, viste que vos financiás el mínimo y tenés un tope, hay momentos que no podés financiar más y tenés que ir pagando más. Eso está pasando ahora, hay una saturación, ya la gente, porque al fin y al cabo vos te endeudás un tiempo, después ya está, no podés hacerlo más porque te comiste el cupo y te empiezan a decir, flaco, vos no podés. Entonces, la gente está así y eso hizo que empiece a caer el consumo. Ya el crédito te tira hasta un momento, ¿viste? En la época de Menem, la verdad, había crédito a 60 meses para comprar un calefón. Entonces la gente ya no era si me alcanza el sueldo para comprar calefón, cocina, qué sé yo, sino si me alcanza para pagar las cuotas, ¿no? Se vendían autos usados, se vendían en cuotas. Bueno, eso es lo que está matando Milei en este momento. Entonces paró la economía del todo. Entonces llega la elección con una economía parada. El objetivo de Milei, aparte lo dice Caputo cuando se reúne con empresarios y cuando se reunió con los banqueros, es como que hasta en última instancia le dice, está bien, tiene razón, pero Milei lo que quiere es una inflación que esté entre que empiece con 1 y que no haya desborde en el mercado de cambio. Y el resto, destrucción, no importa qué. Claro. El plan no platita. Sí. Claro, pero mi pregunta es, hoy teníamos de vuelta esto de lo que decía, de los bancos, de volver a darles una tasa de interés, etcétera. ¿Tiene alguna forma de sostenerlo? Digo, ¿de dónde sacar la guita? Te No, estás ese perdiendo Estamos tu... complicados hablale el acá micrófono. No, Es en pesos, es una... Está bien, pero ¿tiene alguna forma de sostener esto? Hasta octubre, sí, todos están viendo hasta Sí. el 26 de octubre. Sí. Después se verá.